Muy buenos días con todas y todas. Gracias por irse conectando a esta nueva sesión de nuestro curso de minerales críticos. Lamentamos un poco la demora, eh, pero vamos a... eh, el día de hoy tengo el gusto de presentar a dos ponentes de altísimo nivel, Mario G. Picón y Mario Guapaya. Mario Hepicón es doctor en políticas públicas por la Universidad de Maryland con estudios de masterado en economía aplicada y demografía. Es graduado en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trabajo en desarrollo internacional en las áreas de gobernanza, gerencia adaptiva y uso de evidencia e innovación en políticas y cooperación internacional lo ha llevado en los últimos 20 años a trabajar en Asia, África y Latinoamérica. Él es actualmente director del Governance Action Hub de la ONG Internacional Resultados para el Desarrollo y en el pasado ha trabajado en el Banco Mundial, la FAO, el Banco Interamericano, 3IE, Brookings Institution, el Banco Central de Perú y ONGs locales e internacionales. Y Mario Guapaya es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster por Syracuse University y LLM, no sé cuáles son las siglas de eso, por Washington College of Law. Cuenta con más de 20 años de experiencia en políticas públicas, regulación y gobernanza para el sector minero energético. Ha liderado proyectos en el sector público, privado, cooperación internacional y academia, combinando con negociación socioambiental, reformas institucionales y fortalecimiento de gobiernos subnacionales. Actualmente dirige en ALE iniciativas de gobernanza territorial y coordinación multiactor a nivel subnacional en el Perú, impulsando la alineación entre inversión, sostenibilidad y bienestar. Así es que Mario Picón, Mario Guapaya, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí y les cedo el espacio. Bueno, muchísimas gracias a nuestros colegas de OLADE, primero que nada por la invitación a participar de este encuentro. Qué gusto saludarlos a todos. Además, ver tanta gente interesada en este tema de toda la región. Vamos a tener una presentación, una discusión primero sobre temas relacionados a gobernanza de minerales de transición energética, gobernanza en recursos naturales. Muchos de los conceptos de los que vamos a hablar se aplican, por supuesto. Ya como verán, de por sí puede ser un poco confuso el que somos dos Marios, los dos de Perú, los dos de la Católica. Pero en fin, si les gusta la presentación, fue mi parte. Si no les gusta, fue Mario Guapaya, cualquier cosa. Pero bueno, un gusto en todo caso. Mario, antes de empezar con mi parte, para que tú también saludes un momento a los asistentes. ¿Puedes? Perdón, que te agarré de sorpresa. No, no. Encantado, encantado, les agradezco un montón a Olade, a los organizadores la oportunidad. Este es un tema absolutamente crítico. Mario y yo dictamos en varias universidades acá, Mario dicta también en Washington, y coincidimos siempre en que hay un eslabón nuevo, disruptivo, pero omnipresente, que es la gobernanza, ¿no? Así que le tenemos muchísimo cariño a esta clase, así como a Olade, a Gastón y a todos los organizadores. Un abrazo y aquí estamos para esta mini aventura académica en las próximas 2 horas. Fantástico, gracias Mario también por eso y qué gusto trabajar contigo en esto. Am, Déjeme empezar por una pregunta en general y me fascinaría si alguien se atreviera a contarnos un poco, pero puede ayudarnos mucho precisamente a enfocar la clase, ¿no? Para empezar, Fernando, colegas, existe la posibilidad de que las personas intervengan, ¿cierto? Pueden prender su micrófono y comunicarse con nosotros, confirmando.
Sí, Mario, como gusten, la verdad, si es que alguien tiene una pregunta o nos deja el chat, puede interrumpirlos, o si ustedes ven en el chat que quieren responder alguna pregunta, es totalmente abierto para que lo hagan. Perfecto, entonces tal vez, si te parece, Mario, mientras yo hablo, tú ve chequeando también el chat para ver si hay una pregunta que debemos y me pasas la voz y yo hago y hago lo mismo cuando te toque a ti. Vamos así organizándonos. Pero déjenme preguntarles a ustedes. Tenemos unos 70 participantes en línea ahora mismo. Muchos más se registraron, pero por distintas razones entendibles. No todo el mundo se puede conectar el día del curso. Ojalá. En todo caso, muchas de esas personas y ustedes mismos, si les interesó alguna parte del curso, puedan volver a esta grabación. Y encantados, en todo caso, de responder preguntas o comentarios después del curso también. Pero déjenme preguntarles a ustedes que están aquí. Seguramente son personas muy ocupadas, tienen trabajos en distintos sectores. Preguntarles a ustedes también un poco, y si no lo han hecho, preguntarse a sí mismos, ¿por qué es que están aquí? ¿Por qué están interesados en la gobernanza de minerales de transición energética? Claramente todos tenemos una idea de que el tema es importante. Una de las cosas con las que yo quiero empezar es precisamente tratando de entender a qué es lo que nos referimos con gobernanza y la necesidad tal vez de revisitar la misma definición de lo que consideramos gobernanza para transición energética y demás. ¿Alguien por ahí se anima a tal vez a compartir algo de sus expectativas o alguna historia por ahí de terror o de amor relacionada a la gobernanza para los minerales estratégicos? También pueden usar el chat. Vamos a darnos un minuto para pensarlo. Anímense. Hola, buenos días. Aquí Felipe de Gastel, desde Chile. Escucho ¿Me un, escuchan un bien? poco, un poco lejos. Si puedes alzar un poco la voz, sería fantástico. Está ¿Sí? ¿O bajo? arreglado. ¿Y ahí? ¿Sí se escucha mejor? Un poco mejor, sí. Adelante, por favor. Ya. Bueno, como decía, acá Felipe de Gastel, desde Chile. Para mí personalmente me interesa mucho este tema porque estamos trabajando directamente con, bueno, mineras y ya viendo gobernanza para trabajar el tema de los minerales críticos ya presente en la minera. Más aún para empresas como Gasto, que estamos viendo los temas de eficiencia energética y cualquier cosa relacionada con el tema de la energía. Así que es súper interesante para mí poder participar en este curso y tener la herramienta, obviamente, para poder abordarla mucho mejor. Y que esa sería como mi expectativa de, de este curso, bueno, de esta clase en particular. Tener más herramientas para poder abordar estos temas que son críticos acá en nuestro país y que son de suma relevancia. Muchas gracias. Y la F es de Fernando Francisco Felipe, Felipe. Felipe. Bueno, casi latino. Gracias, Felipe, por acompañarnos y buena pregunta. Muchas gracias por Perfecto. animarte a ser el primero. Creo que veo a Paula. Paula Prado Gracias, tiene la bienvenida. mano levantada. ¿Qué tal? Un gusto. Buen día o Buen buenas día. tardes. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal? Bueno, creo, va un poco la pregunta era de las expectativas respecto en particular a la gobernanza que entendíamos, ¿no? Ujú. Este, bueno, o sea, un poco lo que entiendo la gobernanza es lo que trata de cómo es el esquema o la coordinación, que sería de determinada actividad económica, por ejemplo, y en este caso particular es, por ejemplo, en el marco de un país algún tipo de coordinación en regulación en cuanto al uso, analizar las limitantes, sobre todo particularmente cuando se trata de recursos naturales, ¿no? Que si bien son explotados comercialmente por empresas mineras o bueno, las que son futuras indirectamente por las que van las que van a demandar para baterías para la transición eléctrica, entre otros usos y aplicaciones, es un poco eso, dentro de un país quién es como que coordina o regula, ¿no? Cuando particularmente estamos hablando de recursos naturales, entre otros aspectos que, según cómo se establezca, pueden abordar desde los aspectos socioeconómicos, ambientales, regulatorios, eh,
entre esos. Eso, pienso que eso es lo que respecto a la Fantástico. pregunta que hacían. Bueno, Muchísimas gracias, gracias. Paula. Muchísimas gracias. Ah, de Argentina, perdón. ¿De Me habían Argentina? dicho. Qué bueno. Sí. Gracias por unirte a la clase. Me pareció ver una mano más levantada, tal vez una opinión más. Natalia, vi por ahí. Buen día. No fue por accidente, pero buen Ah, día a caramba. todos. Gracias. Eso pasa, pero igual una buena excusa para conocerla directamente, Natalia. Muchas gracias por Bueno, unirse en todo caso. gracias. Y por supuesto, si a medida que vamos avanzando, además de preguntas, tienen algunos comentarios o experiencias que les gustaría discutir, por favor, o alcen la mano o mándenos un mensaje por chat. Veo a Fedor. Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Fedor. Buenos días, un gusto. Gracias Mario Picoin, gracias Mario Guapaya, por esta charla. De hecho, considero que el tema de gobernanza es súper importante, sobre todo en esta etapa de transición y cuando las cosas no están muy definidas. Entendería que la gobernanza justamente nos va a dar el marco regulatorio y cómo operar estas condiciones nuevas. Entonces, la gobernanza en una etapa de transición es súper importante porque si no, no hay desarrollo, no hay avance, ¿no? Desde mi lado, pues comentar acerca de mí, yo estoy en un área de, una empresa de combustibles y justamente relacionada al sector minero. Entonces, me interesa mucho este tema, dado que justamente estamos en etapa de transición del tipo de energías Ujú. y al sector que pues es mi cliente directo. Entonces, estoy muy relacionado a ambos temas, energía y minerales. Muchas gracias por la charla entonces. Buenos días. No, muchísimas gracias. Bueno, entonces, dado que ustedes han sido tan generosos de compartir con nosotros algunas de las razones por las cuales ustedes están aquí, déjenme compartir también con ustedes por qué yo estoy aquí, ¿no? Y Mario puede compartir lo mismo en un momento también. Am, y, y la verdad es que al fin de cuentas estoy precisamente por el interés de ustedes. Me llamó mucho la atención cuando recibimos la invitación como una oportunidad de poder llegar a un público muy amplio. Y cuando estábamos viendo el número de personas que se registraron y de dónde venía, nos llamó mucho la atención y nos parece que de alguna manera confirmó lo que esperábamos, ¿no? Es de que la gran mayoría de ustedes o viene o ha estado recientemente en sector público, ¿no? Con todos los retos que ello conlleva, por supuesto. Pero también muchos de ustedes vienen del sector privado, compañías relacionadas a la transición, pero también compañías relacionadas a proveedores, ¿no? De la cadena de valor alrededor de la transición energética y en particular alrededor de minerales de transición energética. Y la verdad es que no es un público que sea tan común para compartir este tipo de detalles, a menos que uno vaya directamente a un país, convoque, que haya particular liderazgo desde los ministerios o viceministerios para tratar el tema de gobernanza. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido de que muchas veces mucho del trabajo que nosotros hemos estado haciendo ha recibido más interés tal vez o rebote particularmente de sociedad civil y desde el lado académico? Y es una buena pregunta al final de cuentas, ¿no? Muchas veces porque precisamente por temas de gobernanza, de cómo se manejan las cosas internamente en los ministerios de línea o cómo funciona un proceso de descentralización en particular, la manera en las cuales se toman las decisiones o se pueden introducir reformas e innovaciones, ¿no? Varía, ciertamente, en muchos países, pero existe tal vez la percepción de que es un poco más rígido, sobre todo desde el sector público, y la lógica de interactuar de alguna manera tanto con el gobierno como con sociedad civil desde el sector privado varía muchísimo también dependiendo de los liderazgos de dichas compañías. Una de las cosas que nos gustaría mostrar aquí durante este espacio que tenemos es la oportunidad que existe de tender puentes de colaboración, puentes de entendimiento, no de consenso, por cierto. Van a ver que una de las cosas que trato de evitar
en la presentación es mucho la palabra consenso, porque a veces nos obsesionamos que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en todo, cuando en realidad es más importante en todo caso ser consciente de las diferencias y las razones, no necesariamente que todos estemos de acuerdo en lo mismo. Pero que existe una oportunidad de revisitar lo que entendemos por gobernanza. Tradicionalmente hemos entendido gobernanza como estructuras que pueden reflejarse en un sistema o una serie de regulaciones, leyes, reglas, maneras como las organizaciones em, se, se, se estructuran de tal manera de que puedan perseguir ciertos goles. Pero la verdad es de que la gobernanza va bastante más allá de ello. Déjenme ver si puedo mover los slides, por alguna razón no me está pasando. Déjenme ponerme a ver eso ahora mismo. Todos pueden ver la presentación, ¿cierto? El primer slide que tenemos aquí. Sí, Sí se ve. correcto, Mario. Perfecto, solamente chequeando. Em, Estoy pensando nada más por qué no me está permitiendo pasar los slides. Ajá, curioso. Ok, perfecto. Entonces, ¿pueden ver la pantalla completa? ¿Está en modelo de presentación o también pueden ver las notas ahí? No, ahorita no está en modo presentación. Ok, pueden Se ver las pueden ver notas. las notas. Perfecto. Listo, está muy bien. Igual se los voy a pasar. Así que no hay ningún problema. Creo que Se no, va a no ver dejé tu nada, plagio, se va a ver tu no, plagio. creo que no dejé nada inapropiado en todo caso. No hay Espero. problema, no hay problema. Me Todos los disculpo de docentes. arranque si se me pasó. Si hay algo inapropiado fue Mario Guapaya. Es cierto, Muy bien. el otro Mario. Excelente. Entonces, la manera como hemos aproximado normalmente la gobernanza alrededor de estructuras y reglas y leyes y la manera de organizarnos dentro de un ministerio de línea y demás es parte de la ecuación. Definitivamente, necesitamos una manera de organizarnos, ¿no? Para que los objetivos que se persiguen con la transición energética en general y con el manejo de minerales de transición en particular se puedan llevar a cabo. Uno de los puntos que nosotros queremos hacer es que es necesario tener una visión un poco más de sistema para entender también si esas estructuras, esa regulación, esas leyes, esas maneras de organizar los ministerios de línea o programas en particular, ¿no? Son funcionales a lo que se busca lograr. Y para eso vamos a tener que introducir también en la discusión algunas otras consideraciones. La idea de una cultura dentro del sistema de administración pública, la manera como normalmente se hacen las cosas desde el sector privado en un particular país, temas de política, ¿no? Incluyendo temas relacionados a ciclos políticos, influencias de distintos actores, ¿no? Y por qué no, también entender de que es una realidad y un problema a retos relacionados a incluso captura y corrupción dentro de nuestros propios países. ¿Ok? No creo que estoy diciendo nada inapropiado ahí en todo caso. Entonces, ¿cómo es que... Ups. ¿Tú estás compartiendo, Mario? Sí, yo. Mario. Ya, Sí, bacán. yo estoy compartiendo. Entonces tú me dices siguiente y yo la paso. Genial, perfecto, listo. Entonces, de lo que vamos a hablar acá es de un camino. ¿Cómo es que transitamos, primeramente, de una visión de la gobernanza enfocada solamente en las estructuras a una que se enfoca en la dirección, en el manejo, en el liderazgo? ¿Ok? La idea es que gobernar no es solamente diseñar marcos normativos, sino guiar procesos con múltiples actores, adaptarse, aprender. Ahora, ¿por qué importa? No es un tema académico, no es un tema impráctico, ¿no? El gran tema es de que tenemos con los minerales de transición, sí, una gran oportunidad en la región, pero a la vez tenemos retos que no hemos solucionado de la minería tradicional, ¿no? Y del manejo de recursos naturales en general, ¿no? Que a los cuales no podemos sencillamente ignorar. Un documento que recientemente vino, dado que Felipe intervino primero y Felipe viene de Chile, ¿no?
Hace poco, recién lo acabamos de sacar justamente con colegas de Espacio Público, un documento hacia la gobernanza del litio en Latinoamérica que se enfoca principalmente en las lecciones que se pueden extraer del proceso actual en Chile, pero también lo que Chile, por ejemplo, puede aprender de algunas cosas que ya se han venido haciendo en otros países, incluyendo Argentina, Bolivia y México, para el tema en particular del litio. Se los recomiendo y les puedo dejar el link, por supuesto, si les interesa, ¿no? Y lo que me parece muy interesante es que una de las cosas precisamente que salen es, muy bien, se han hecho todas estas cosas bien en términos de regulación, pero en términos de implementación y en términos de realización de lo que se esperaba, ¿no? De acuerdo al marco que se ha ido creando, todavía hay mucho que recorrer. Y uno de los grandes puntos ahí está precisamente en el tema de relacionamiento con comunidades indígenas. Am, y en ese tema en particular, o sea, Chile puede aprender mucho también de otras experiencias, no solamente de la región incluso. Entonces, el documento va por ese lado, tratar de ver qué es lo que se ha hecho desde el lado de la gobernanza como tradicionalmente la entendemos, con particular énfasis en un país como Chile, ¿no? Pero también cómo hay otros retos que subsisten, ¿no? Y cuáles son potenciales avenidas para enfrentarlos. Entonces, una cosa que les vamos a pedir acá por la siguiente hora, hora y media, ¿no? Es de que traten de alguna manera de olvidarse si ustedes vienen con su sombrero de sector público, vienen con su sombrero de sector privado o su sombrero de sociedad civil, ¿no? Y entendamos al final de cuentas de que, a pesar que a veces nos cueste y que el sombrero pese, dependiendo del momento, ¿no? Al final de cuentas todos somos ciudadanos, ¿no? Y la gran idea o el objetivo al final de cuentas es de que esta oportunidad que los minerales de transición ofrecen, ¿no? Pueda ser aprovechada por la sociedad. Fabuloso si una empresa en particular puede obtener negocio y le va muy bien en este sentido, en ese mercado. Fantástico, ¿no? Pero para que esto dure, para que esto no se pare, para que esto no sea capturado por intereses privados o sencillamente que sea bloqueado por problemas y conflictos sociales, ¿no? Se requiere una estrategia, se requiere una idea clara de hacia dónde queremos ir. Y eso nos lleva a pensar en la gobernanza más allá de las estructuras, sino precisamente como un tema de dirección. A veces, a pesar que suene un poquito cheesy, ¿no? Es cómo cambiamos la idea de gobernanza de un sustantivo a un verbo, ¿no? Am, entonces, Mario, puedes pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la idea es entender esto como no solamente un problema técnico o un problema de estructuras, ¿no? Sino que un problema de dirección, y de liderazgos. Nosotros hablamos en el Governance Action Hub mucho de exploraciones. ¿Por qué? Porque si la idea de gobernar es la idea original griega, ¿no? Y que viene y en el inglés que se dice steering, ¿no? Manejar, conducir y llevar. Muchas veces el terreno en el cual tienes que llevar, conducir para llegar a un objetivo es desconocido, ¿no? Y mucho del tema de que sea desconocido implica que es necesaria una exploración. Eso implica que va a haber errores. ¿Cómo introducimos modelos de adaptación en el manejo de estos procesos? De tal manera de que podemos tomar decisiones que se tienen que tomar, pero a la vez, si vemos que las cosas no están funcionando con la estructura que ya existe, tener el espacio y la oportunidad de poder enderezar el curso. Nosotros trabajamos mucho el tema de exploración y co-creación. Andean Link Engagement, que lo lidera Mario Guapaya, ¿no? Tiene este trabajo particularmente relacionado y enfocado en cómo generas coaliciones para el cambio. Como esa idea de explorar, de co-crear, ¿no? Que puede ser dentro del mismo sector público, entre distintas entidades que están relacionadas. Piensen ustedes en qué tan desconectados muchas veces están
un ministerio de Economía y Finanzas, con un ministerio de Energía y Minas, con un ministerio de Cultura o un ministerio del Medio Ambiente en temas que atañen a todos los mismos. Y sin embargo, no hay necesariamente un trabajo coordinado. ¿Cómo se puede, cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo se puede cambiar eso? O si existe, ¿cómo se puede mejorar? Mario, siguiente, por favor. Estos son solo dos quotes, ¿no? Y el problema básico aquí está en de que si queremos trabajar la gobernanza de transición energética en general y en particular de minerales de transición, ¿no? Tenemos un legado de exclusión, daño ambiental y corrupción en minería de muchos años. Esto no es solamente un tema de Latinoamérica, pasa en el mundo, ¿no? Que no podemos ignorar y que no podemos pretender que sencillamente con una regulación aquí y allá, ¿no? Sencillamente las cosas se vayan a dar. Precisamente porque en muchos estados hay un gran problema de implementación. La regulación, las leyes pueden ser fantásticas y pueden reflejar las mejores prácticas, pero de ahí a que se implementen hay un trecho. Y no es solamente un tema de capacidad técnica, muchas veces es un tema de intereses. Aquí hay dos frases de dos personas que trabajan temas de gobernanza y en minería en particular mucho, ¿no? Una es la presidenta y CEO del Natural Resource Governance Institute, Sunita Kaimal, fantástica persona, y otra de Rohitesh Dhawan, el presidente y CEO del International Council on Mining and Metals. En todo caso, se los dejo para reflexionar. Mario, siguiente. Ahora, entonces, ojalá los haya podido al menos convencer que para al menos tener una mente abierta de por qué la gobernanza al final de cuentas es importante, dado todos estos retos, ¿no? Am, pero en general, si tú ves los casos en cualquier lado, ¿no? Ves los retos relacionados a agua y consulta previa en muchos países de nuestra región, ves otros retos como trabajo infantil en el Congo, en la República Democrática del Congo, o problemas relacionados a una trazabilidad débil, ¿no? O los retos que en países como en Indonesia, por ejemplo, se reflejan o son el resultado de una industrialización acelerada, y en un momento más adelante les voy a comentar sobre lo que hemos estado explorando en Filipinas hace poco, ¿no? Está claro que hay riesgos muy fuertes de la transición en general y de el decidirse a explotar minerales de transición. Y es mejor que los admitamos desde el arranque. ¿Por qué? Porque si bien el argumento económico puede estar muy claro, ¿no? Necesitamos esos minerales para el desarrollo, el crecimiento de nuestros países, se puede utilizar en tantas cosas, etcétera. La verdad es de que esa ha sido una promesa, ¿no? Que ya ha existido por mucho tiempo para minería en general y para otros sectores. Entonces, no podemos tampoco cerrar los ojos a que esa desconfianza, ¿no? En los procesos, no solamente en las personas o en las instituciones, que normalmente es en lo que nos enfocamos, sino en los procesos, subsista, ¿no? Nos ha tocado mucho poder ir a distintas comunidades en distintos lugares, ¿no? Y mucha gente no entiende la idea de transición o de esto se va a hacer, esto ofrece este número de oportunidades y demás. Sencillamente porque lo único que ves es un proceso extractivo en tu área o el riesgo, por ejemplo, a que los ríos, que son una parte fundamental para mi vida, ¿no? Pueden ser afectados, pueden, ¿no? No necesariamente que lo hayan sido. Pero ustedes saben que las buenas noticias siempre vuelan más lento que las malas noticias, en todo caso. Entonces, cuando hay este tipo de problemas en una zona lejana de donde tú estás, pero escuchas y te llegan y vienen otros y te dicen también lo que ha pasado en otros lados, obviamente es muy difícil superar eso. ¿Cómo es que generamos confianza? Es un tema clave. Pero bueno, estos son más o menos una clasificación muy general de los riesgos de transición que debemos admitir, que debemos mirar, ¿no? Porque si no, las estrategias de gobernanza de transición que podamos construir, ¿no? Van a ser debilitados precisamente por estos riesgos. Están los impactos territoriales, está esta presión entre velocidad versus calidad, ¿no?
la idea de que tenemos que explotar este nuevo recurso que se encontró ya mismo, ¿no? No podemos perder tiempo. Hay presiones desde la idea precisamente de una empresa que está realizando una inversión muy importante, por supuesto, de empezar a generar recursos, ¿no? De empezar a explotar. Está la idea de las empresas proveedoras, ¿no? Que obviamente quieren generar mercado, quieren aprovechar esta oportunidad de mercado, ¿no? Y que a la vez va a generar empleo y desarrollo probablemente en una zona en particular. Pero entonces, si esas presiones que existen, ¿no? Las dejamos sencillamente ser o nos llevamos por ellas sin tener un marco, ¿no? Que no tiene por qué demorar años tampoco, normalmente termina haciéndolo, lamentablemente, ¿no? Pero, pero que es importante poder tener ese balance entre velocidad y calidad. Están los riesgos de la captura regulatoria, por supuesto, temas de lobby, opacidad, estas leyes con truco, ¿no? Y algunas excepciones y loopholes que no necesariamente fueron no intencionados, ¿no? Y está la discusión de la distribución de beneficios, ¿no? Los beneficios de la transición, ¿para quién? ¿No? ¿Cómo se están realmente implementando? ¿Están llegando los beneficios de la transición a la gente? Mario, si puedes pasarlo, por favor. Entonces, nosotros les vamos a dejar, por supuesto, este material también para que le tengan una idea, pero esta es una manera muy rápida de ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que normalmente se hace o se puede hacer desde cada sector, ¿no? Y aquí enfatizando la idea de la que hablábamos antes, muchos de ustedes vienen con distintos sombreros, ¿no? Pero todos son ciudadanos. Entonces, ¿cómo es que podemos colaborar, en todo caso, con una perspectiva más sistémica relacionada a estrategias para la gobernanza de minerales de transición, ¿no? Entonces, desde el lado de regulación, gobiernos con reglas claras, aplicables y fiscalizables, el sector privado, ¿no? Con la idea de superar la idea esta de que solo tengo que cumplir el mínimo legal, ¿no? O, por ejemplo, desde sociedad civil, ¿no? ¿Cómo es que amplías las capacidades de vigilancia cívica? Temas de participación, cómo la promueves, ¿no? Cómo la alimentas con datos e información, ¿no? Y cómo es posible fortalecer redes multiactor para tender puentes. No sencillamente porque hay mucha gente que teme los procesos multiactor porque puede parecer de que van a empantanar las cosas. Al final de cuentas, el punto es que si no tiendes esos puentes con otros, ¿no? Otros que pueden estar en contra del avance, por ejemplo, de una mina, ¿no? De un trabajo en particular, van a tender esos puentes con los que pueden obstruir o los que pueden detener, los que pueden hacer que el proceso sea más lento. Incluso, estoy asumiendo, ¿no? Que la intención es bien, que hay una buena intención en general de los distintos actores de hacer las cosas bien. Y por supuesto está el tema de capacidades, ¿no? Y las capacidades normalmente las discutimos desde el Estado. Y ese es un problema también. Hay que ver también cuáles son las capacidades que se necesitan para apoyar procesos de gobernanza efectivos desde el sector privado, por ejemplo. Si nos enfocamos en particular con las mineras, hay un reto muy importante, ¿no? De revisitar los modelos de responsabilidad social corporativa, ¿no? De tal manera de que estén mucho más, se vean mucho más fortalecidos con una visión más del sistema, pero aún más importante, con una visión de valor compartido. Y un punto también, ¿no? Relacionado a sociedad civil, ¿no? Y esto también es importante. Es muy importante que la sociedad civil sea fuerte. La sociedad civil también es muy variada, no es solamente un actor con un punto de vista en particular, ¿no? Se ha visto casos de discusiones, de peleas, conflictos entre organizaciones de sociedad civil también porque la prioridad que ellos tienen puede ser diferente. Por un lado, tal vez medio ambiente, por el lado del otro lado, trabajos, ¿no? Y es muy importante entender que esas diferencias existen, ¿no? Y cómo trabajarlas y cómo ir hacia adelante en vez de radicalizar por posiciones. Obviamente se dice fácil. Siguiente slide, por favor. Listo. Entonces, de lo que vamos a hablar en los ejemplos, porque ahora Mario va a hablar mucho más de todos estos temas, ¿no? De las leyes y demás estructuras y demás, pero los dejo también con esta idea
¿no? De cuáles son estos principios de gobernanza, nosotros llamamos gobernanza colaborativa, que es en particular nos emociona y de donde vemos mucha oportunidad en procesos de desarrollo territorial local, ¿no? Está la idea del codiseño de estrategias, ¿no? La idea de transparencia, pero una transparencia que no sea solamente de liberar datos, ¿no? Sino que cómo generas un ecosistema donde la transparencia termina generando confianza, esa confianza que está perdida precisamente. El reparto justo de valor, ¿no? Incluyendo la discusión de fondos subnacionales o mecanismos de consulta, ¿no? Y el tema de mediación de conflictos, de tal manera de que este monitoreo, estos observatorios también de conflictos, puedan identificar problemas emergentes antes que los conflictos lleguen a un punto de no retorno o antes que tengas las carreteras bloqueadas. Siguiente slide, por favor. La manera como nosotros lo vemos, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo de Colombia y un ejemplo de Filipinas hacia el final de la clase, ¿no? Es precisamente cómo es que transitas con estrategias, ¿no? Para poder llevar del estado actual, déjenme caracterizarla a pesar que pueda ser un poco injusto, ¿no? Digamos como inestable o poco sostenible en términos de gobernanza, muy débil, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, cambios de gobierno, de administración y demás, ¿no? Cómo sostener una buena idea en el tiempo, si se quiere, ¿no? O un buen trabajo en el tiempo, ¿no? A través de una combinación de dinámicas institucionales, involucramiento cívico, ¿no? Y entender y navegar dinámicas políticas, ¿no? Para llegar en el tiempo, que además no es un punto de llegada y no es una línea recta, a una gobernanza que es más inclusiva, ¿no? Más efectiva y más sostenible, porque tiene más apoyo. La gobernanza es un tema político y no podemos escapar a eso. Siguiente slide, Mario. Listo. Esto es un poco, no quiero hacerlo como propaganda. No es el tema de que hacemos esto en el Governance Action Hub, etcétera. No. El punto es, ¿qué nos inspira? ¿No? Nosotros entendemos el reto de gobernanza de esta manera, ¿no? Entonces, el punto es, hay que resolver dimensiones técnicas, pero también políticas. Y un enfoque muy claro y muy estratégico de promoción de confianza. En nuestro caso, nosotros tratamos de posicionarnos como un broker de soluciones. A veces el tema es que quién tiene la iniciativa, así sea muy bien intencionado, digamos que sea la empresa privada, por un problema de historia, no tiene la confianza de la gente clave que se necesite que participe para que esa iniciativa tenga éxito. A veces lo que necesita es un tercer actor. El tercer actor, por supuesto, puede ser local, puede ser una universidad, puede ser un centro de pensamiento de alta confianza en distintos actores, puede ser una organización de sociedad civil, pero también eso varía, ¿no? Y hay que hacer un análisis de lo mismo. El gran punto es cómo maximizas ese impacto colectivo. Mario, siguiente. Creo que ya te toca o todavía no. Ya me perdí. A ver. Y aquí eso es un poco más o menos el tipo de cosas que nosotros hacemos bajo el Governance Action Hub. No voy a ir sobre eso, pero quería dejarlos con este quote también de Miguel Inchaustegui, buen amigo de nosotros, ex ministro de Energía y Minas, ¿no? Y actualmente es director de Asuntos Sociales y Corporativos en Pan American Silver. O sea, Miguel ha sido un defensor, un abogado tremendo, ¿no? De la idea de generar valor compartido. Y él ha estado tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Y también apoyando a sociedad civil muy fuertemente. Y él cree mucho precisamente en estos procesos multiactor y en el potencial que tienen, pero tampoco es ingenuo alrededor de ellos. ¿No? Es entender también de que si no se genera un valor compartido entre los distintos actores, ¿no? Y si es claro y uno está dispuesto también a conceder en algunas cosas, ¿no? Desde los distintos sectores, ¿no? Es la única manera de generar avance que sea potencialmente más rápido, tal vez no se perciba así al inicio, pero aún más importante, más sostenible, porque no creo que tenga que decirles a ustedes que cuando un buen proceso empieza, pero se detiene por falta de desconfianza, por procesos políticos, por lo que fuera, ¿no? Por intereses privados, por lo que fuera, ¿no?
Eso cuesta al final más dinero. Tener que empezar de nuevo. Siguiente slide. Mi único punto acá, y esta es la transición para Mario, y de ahí Mario todo tuyo a la clase, por supuesto, y voy a ir revisando algunos de los comentarios, y si no se ha respondido alguna de las preguntas, lo hago yo luego a la hora de los ejemplos, ¿no? Este es típicamente un proceso en el cual vemos a la gobernanza aplicada a minería, y estos conceptos los conocen, y Mario va a ir sobre ellos también en un momento, ¿no? Mi único reto con este slide es la idea de que te puede dejar la impresión o la idea, ¿no?, de que este es un proceso lineal, cuando claramente no lo es. Solamente tengamos en cuenta eso, en todo caso. Pasando de las licencias y contratos a la producción, se recaudan los impuestos, se asignan los ingresos, ¿no? Y luego hay una contribución social económica. Entender dónde están los cuellos de botella y dónde están las brechas de gobernanza o de implementación de esa gobernanza, ¿no?, son claves, porque si no hay ese beneficio público, eventualmente la producción o para o se hace más lenta. Mario, adelante. Gracias, gracias Mario. Retomo la clase, el segundo respiro de la clase. Eh, 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 Empezar diciéndoles que para hablar de gobernanza en realidad 2 horas van a quedar cortas. Ya hay mucha literatura y es un concepto muy antiguo, pero que hay que revalorizar para adaptarlo a nuestra realidad y al momento histórico que vivimos en la región. En las clases anteriores, y seguramente no dejarán de escucharlo, tenemos una gran oportunidad en la región andina a propósito de la transición energética porque somos poseedores de reservas incalculables de minerales críticos para la transición. Minerales irreemplazables, aún con tecnología. La demanda va a empujar a nuestro sector, al sector minero, al sector extractivo en general y, y a las empresas energéticas a nuevos desafíos, a nuevas demandas, a nuevas expectativas de la sociedad. Entonces, miren, la gobernanza aplicada a minería nace de o para entender cómo aplicar el concepto a la minería, creo que lo que tenemos que entender es que la minería es solamente una otra actividad económica dentro de muchas otras que genera riqueza y que al generar riqueza, sobre todo sobre la base de recursos que le pertenecen a las naciones, tienen el deber de convertirse en desarrollo, ¿ya? Entonces, la gobernanza, señores, para mí, en temas de minería, y creo que con eso coincide Mario también, es una manera de reinterpretar la minería, reinterpretarla para conciliarla con el desarrollo, ¿ya? Porque en el desarrollo estamos todos, como consecuencia de que haya o no haya, o involucionemos, si quieren, como sociedades, todos estamos juntos ahí. Entonces, la gobernanza es una manera de atar lo que hacemos como mineros, como sector extractivo, como empresas energéticas, con el desarrollo, que es lo que deberíamos buscar. Ok, ¿cómo haces para llegar de un lado al otro? ¿Qué pasa cuando hay buena gobernanza y qué pasa cuando hay mala gobernanza? Cuando la damos por sentada, por hecho. Miren, esto que ustedes ven acá es la cadena de valor de las industrias extractivas, Mayorga 2009, World Bank. Sobre esta cadena, que básicamente es una derivación de Porter, pero una cadena que trata de simplificar el proceso, que como dice Mario, no es lineal, sino es circular. Aquí se sobresimplifica el proceso. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? Tenemos recursos naturales. ¿Cómo hacemos para que esos recursos naturales, después de una transformación en actividades, terminen en el beneficio público? Eso que está ahí es la cadena de valor. Empieza con cómo lo otorgas, cómo compiten los privados por tener acceso a unos recursos que le pertenecen a todos y cuya explotación tiene que beneficiar a todos. Luego, cómo esa producción, ya cuando empiezas a hacer el ejercicio de ese derecho, vas a proteger el ambiente, los derechos laborales, la seguridad, en fin. Luego, terminas de hacer la actividad, el Estado protege esa sección, luego recauda esos ingresos por la minería, los asigna y luego los transforma.
esos mismos recursos que llegan a Tesoro Público los regresa al presupuesto de la nacional, al presupuesto subnacional y luego al ciudadano, que da toda la vuelta, tendría en el mejor escenario que transformar eso en contribuciones sociales económicas de todos, ¿ok? Esa cadena, ¿qué tan bien aceitada está? ¿Qué tan bien funciona esa cadena? Si ustedes se dan cuenta, la alegoría o la analogía a la cadena es que si un eslabón no funciona, el siguiente no necesariamente funciona bien y así sucesivamente. La fortaleza del eslabón más débil, perdón, si un eslabón de esos falla, toda la cadena falla. Si nosotros somos incapaces, por ejemplo, en el Perú, que muchos conocen el caso de la minería informal, de la minería ilegal, que es violenta, eso está en el otorgamiento de cómo estamos en el primer eslabón. Todo lo demás no va a funcionar. Si en algún momento, por ejemplo, en el caso de Panamá, se falla en la manera en la que vas a recaudar, entonces la población va a reaccionar, es decir, ese contrato estuvo mal, hay muy poca plata que le queda al Estado panameño. Falló ese eslabón. Mira lo que pasó con Minera Panamá. Ahí First Quantum buscando inversiones de dónde llevar esa plata. Si falla el último eslabón, ese es el que nos falla a todos. Somos 101 personas conectadas ahí de todos lados. Nosotros, yo desde el BID y Mario desde donde está ahora y desde todas partes, hemos estudiado profundamente el tema y no hay ningún país de la región, unos mejor que otros tal vez, que hayan logrado vencer lo que conocemos como la maldición de los recursos. Si no hacemos buena gobernanza de los recursos naturales, sufrimos corrupción, sufrimos violencia, caemos en maldición de los recursos. Entonces, esta es la manera con la que me gustaría iniciar la conversación. Para entender la gobernanza como necesitamos entenderla, hay unas aproximaciones metodológicas indispensables. Mario les decía al principio, hay que sacarse el casco y todo. Bueno, yo les propongo, además de eso, encapsularlos en un momento en donde veas el problema desde lejos, no como actor, no como que sufres el desarrollo, sino como agnósticamente. Miren, la minería ha tenido en toda nuestra región unas experiencias terribles. El Perú es un país minero por autonomacia, pero nosotros hemos tenido experiencias muy negativas, traumáticas, violentas, y no podemos aislarnos de esos traumas que tiene la población, las malas prácticas que tiene la vieja guardia de las empresas mineras grandes, la, la a veces excesiva proactividad de los antimineros o de los que simplemente por una cuestión de principios no quieren minería, y eso es por una aproximación histórica. Entonces, si nosotros queremos mejorar la cadena de valor, incorporar valores de gobernanza, que es lo que les decía Mario en la parte suya, tenemos que entender que hay una manera de aproximarse mejor que otra, y hay que entender los fenómenos que ocurrieron en cada lugar para actuar técnicamente en los eslabones en cada momento, ¿no? El otro factor que dinamiza la gobernanza o que tenemos que considerar para mejorar nuestra gobernanza es que la minería es dinámica completamente. La manera en la que se explotaba un recurso hace 10 años ha cambiado drásticamente. Los principios que inspiran a los accionistas de las empresas cambian, se movilizan. Hace algunos años ni siquiera teníamos ODS. Hace algunos años no había pasado la desgracia de los relaves en Brasil. Entonces, la minería cambia, se transforma y la gobernanza, que es esa manera de reinterpretar el fenómeno minero integralmente hacia el desarrollo, digamos, eso también tiene que ir cambiando, ¿ya? El otro tema es que la minería se ha vuelto un negocio global. No tengo que decirles lo que está pasando, la negociación por tierras raras en China, el trasfondo de la intervención de Estados Unidos en Ucrania, eh, las explicaciones en Bolivia sobre la manera de decisiones en el litio comparadas al poder y el acceso al poder y miles de otros
ejemplos. Además, es global porque la demanda va a generar transformaciones en las empresas y va a generar también expectativas en la sociedad que recibe empresas que saben que necesitan explotar esos intereses o esos recursos. Entonces, eso me lleva al siguiente, y es que para entender la gobernanza, también hay que ser conscientes que hay fuentes absolutamente interesadas que no pueden predominar en la narrativa que nosotros necesitamos para mejorar la gobernanza. La manera en la que las grandes empresas posicionan algunos mensajes de una u otra forma, porque controlan los medios de comunicación, porque controlan las universidades, porque controlan lo que se piensa, nosotros tenemos que encontrar también un valor en lo que dice Claxo, en lo que dice Oxfam, en lo que dice WWF, en lo que dice el otro lado también, y nosotros como operadores tenemos, y como academia, porque siento que esto es un espacio académico, tenemos que tener un criterio crítico también de las fuentes para hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, al final todo redunda en la gente, ¿eh? Ahora, la gobernanza no es un fenómeno de ahora, o sea, y los conflictos que resultan de la mala gobernanza no es de ahora, o sea, esta es la metamorfosis de Ovidio, señores, o sea, el año 8 después de Cristo, ¿no? O sea, Ovidio ya había reconocido que había un apetito, ¿no? Por los recursos y por controlar los recursos que iba a generar violencia, que iba a generar guerras. Entonces, nosotros estamos parados como industria extractiva en la fuente de todos los conflictos desde a criterio de Ovidio, y creo que no se equivocó. Pero tanto evoluciona el tema de la gobernanza y uno dice, ¿en qué momento todo se vuelve tan eh, eh, ¿en qué precipita, no? Esta onda de volver a pensarlo. Bueno, conceptos tan enfrentados como el extractivismo, el neoextractivismo, el imperativo extractivo, enfrentado además o fortalecido además con novedades corporativas, ¿no? Una de las novedades que afecta a la gobernanza de los recursos naturales, sobre todo los no los que se agotan, los no renovables, es la incorporación de los criterios corporativos en las entidades que explotan los recursos. Miren, cuando se separa el capital de la actividad económica con el capital de inversión, la presión que se ejerce sobre la inversión, sobre los que ejecutan la inversión, se disocia y genera un espacio en donde los valores de solidaridad, buen vecino, comienzan a relativizarse, porque es tal la presión porque la acción no baje, y está la presión de los accionistas rentistas de encontrar más retorno, ¿no? Entonces, eso hace que la manera en la que se explota cambie de velocidad. Mario les decía hace un rato, hay presión porque los proveedores quieren vender, porque las mineras quieren salir. Yo he trabajado en el sector privado un montón de años y les voy a decir que la gobernanza y eso lo ven, les parece lógico, pero también hay que reportar a accionistas, hay una medición de la rentabilidad del first quarter, hay un cambio de CFO porque no logró la meta. Entonces, ese empuje corporativo transforma la gobernanza de los recursos naturales, y tenemos que estar conscientes que del otro lado las sociedades también reaccionan de la misma forma y en la misma proporción, ¿no? Entonces, claro, hay que leer la cancha, digamos, desde afuera, como yo les había propuesto inicialmente, pero todo lo que nos pasa responde también a estos drivers, ¿no? Y el otro es que la novedad también del siglo XXI es que las fronteras de en donde se hace minería son cada vez más grandes, porque las reservas naturales, los espacios en donde están las comunidades indígenas, las comunidades nativas, los centros urbanos, cada vez más se ven desafiados por la expansión de los tajos o la expansión de otra manera de minería, ¿no? Entonces, somos más, necesitamos más, y en consecuencia empujamos más a la tensión natural que la explotación de estos recursos significa, ¿no? Otra manera de ver el mismo fenómeno tiene que ver con el tema desde la antropología y el tema
inclusive hasta, les diría, de medio de la teoría de la conspiración, y quién es responsable de los roles, como decía Mario, ¿no? Miren, aquí hay un par de lecturas, ahí en la presentación no se ven las notas, no se ve, porque como yo estoy presentando, pero ahí están las notas con los enlaces. La carrera hacia lo que queda es un libro hermoso de Michael Clark, y lo que te dice es que ya no hay una comunidad global que esté más o menos de acuerdo en cómo explotar los recursos para que le queden para la siguiente generación. Lo que hay más bien es una geopolítica global que trata de garantizar el abastecimiento de lo que necesita, aun cuando eso implique que el otro no necesariamente desarrolle en equidad. Del otro lado tienes otra mirada, que es la antropológica. A ver, la minería y los impactos de la minería en general lo sufren las generaciones siguientes, y lo sufren cuando se hace mal la minería de una manera eh, donde la naturaleza no se recupera. O sea, no es casualidad que la película que más taquilló tuvo, que en su momento de James Cameron, fue Avatar, te cuente una historia de una gente que convive con la naturaleza en un lugar utópico y además hermoso, y vienen unos mineros que quieren destruir todo y tirarse abajo el árbol de la vida que conecta. Esa película fue tan exitosa porque logró capturar lo que está en el fondo de generaciones con las que nosotros venimos, de las que venimos, ¿no? Entonces, a ver, esa gobernanza que transforma recursos en mineral, en desarrollo, es prescindible. O sea, podríamos dejar de tenerla. Es la que alimenta miles de, o que impulsa el PBI de muchos de nuestros países, ¿no? Entonces, esa es otra manera, otra consideración que yo pienso que tenemos que tener clara cuando hablamos de gobernanza. Me muevo hacia el desarrollo nuevamente para entender cómo la gobernanza impacta en el desarrollo y qué significa exactamente mejorar la gobernanza. Miren, aquí la pregunta del millón es, nosotros como países que dependemos de las industrias extractivas, ¿estamos en condición verdaderamente de decir, primero me voy a desarrollarme de una manera no extractiva, y luego de eso voy a ver cuánta minería dejo entrar? O en realidad estoy al revés, estoy en una posición en donde me he reprimarizado, mis exportaciones se han vuelto cada vez más primarias, ¿no? Entonces, estoy en una carrera hacia entregar todas las concesiones, exportar las concesiones lo más rápido que pueda, sacar la plata de esas concesiones lo más rápido que pueda, tratar de convertirlas, y después cuando ya tenga todo eso, entonces me voy a desarrollar de una manera que no sea minera. Tengamos en cuenta que para los operadores del derecho, para los reguladores, para las empresas, para los que deciden las políticas públicas, esta es un- una, una disquisición, si quieren, teórica, pero que soporta todo lo demás, ¿no? Los congresos de la República que expanden el REINFO, que es el registro de básicamente los mineros informales en el Perú, toman en consideración el corto, el mediano o el largo plazo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la planificación de la gobernanza también, ¿no? Me estoy tomando un montón de rato, no estoy seguro si lo voy a dejar espacio a Mario Picón para lo que viene, que son los ejemplos, y después un poco de discusión de la clase, pero voy a ir corriendo. El otro tema es que en materia de gobernanza y cómo transformo esa gobernanza en desarrollo, hay que comenzar también a entender el ecosistema de empresas mineras, ¿no? O de países mineros. Este es un documento que hizo ICMM, es 2021, no sé si llegaron a actualizarlo, pero mide el progreso social, pero no de todos los países, sino de los países que dependen de sus industrias extractivas en todos los continentes, y claro, con un criterio de que si tu PBI está o tus exportaciones son más del 20% en recursos naturales que vienen de las industrias extractivas, entonces estás de uno o de otro lado, pero entre ellos, ¿cómo han manejado esos recursos? ¿Quiénes de ellos han logrado mover en realidad sus índices de desarrollo positivamente? ¿Y cuáles de ellos están comenzando a entrar
en el embudo de la enfermedad holandesa, que es básicamente tienes más recursos, esos más recursos caen en un espacio de debilidad institucional, y al caer en ese espacio se invierten mal, llegan tantos que no sabes qué hacer, en consecuencia te vuelves dependiente de solamente esa actividad, muchísima corrupción, poca transparencia, y entonces terminas peor de lo que estabas, ¿ya? Eso es enfermedad holandesa que está al final de por acá, pero sí. Antes de entrar al tema de desarrollo, hace algunos años, 2019 para ser exacto, se descubrió petróleo, grandes cantidades de petróleo en las costas de Guyana. Ahí nosotros escribimos un artículo que se publicó en America's Quarterly, pero recuerdo mucho la siguiente analogía, ¿no? El 70% de los que ganan la lotería en los Estados Unidos termina más pobre de lo que era antes de ganar la lotería. Eso es como sobresimplificar la enfermedad holandesa, sobrificar la maldición de los recursos, pero cuando no estás preparado para administrar tantos recursos porque no hiciste un planeamiento sectorial adecuado, hagas lo que hagas, solucionas las cosas por partes, ¿no? No de una manera orgánica, no de una manera desde la gobernanza, sino desde los silos, ¿no? Hay ejercicios muy buenos de planificación sectorial, pero de lo que se trata es de estar cada vez más conectado, no solamente en tu país con tus stakeholders, sino hacia afuera para entender cómo los demás entienden esa dinámica y deciden jugar en multiactoraje, digamos, para mejorar la gobernanza, ¿no? Aquí hay algunas referencias generales y algunos estándares internacionales que han comenzado a reconocer la potencia de la gobernanza. Hay documentos como el de la OCDE, como los safeguards del Mundial, lo que tiene ACMM, los safeguards del BID, que ya no solamente dicen una cosa, o sea, ya no dicen solamente temas laborales, temas de indígenas, temas de género. No, no, no. Ahora los ponen juntos. Los ponen juntos porque han entendido que el fenómeno se resuelve avanzando junto en cada frente, ¿ya? Miren, no sé si coinciden conmigo, pero como lo hemos visto por muchos años en nuestra región, ok, la gobernanza es algo obvio. O sea, el legislador hace algo, el ejecutivo lo implementa, la sociedad civil comprende el fenómeno, se lo apropia, ¿no? Yo diseño las instituciones interactúan con las empresas, que son todas buenas, ¿no? Y entonces, claro, haces garrote y haces zanahoria y ya estamos. Eso funciona en otros sitios, seguramente, pero en nuestra región donde estamos creciendo en democracia, creciendo en la institucionalidad, es obvio que no, es obvio que no. Entonces nosotros tenemos que regresar un paso antes y ver de qué manera ese nuevo paradigma de trabajar juntos, ser corresponsables del desarrollo, esa cadena, cómo hacemos que esa cadena empiece a girar con la participación de todos, ¿no? Entonces, cuando falla la gobernanza, falla para el desarrollo, no solamente falla para una parte, falla para todos, ¿ya? Ahora, regreso nuevamente a la presentación para decirles que hay también estándares que están relacionados, que son prosociales y que también han entendido cada vez más que el fenómeno se ve de una manera más integral. Hay una guía para la debida diligencia de la participación significativa de las partes interesadas en el sector extractivo de la OCDE. Tienen esta famosa, que a mí me parece en realidad una foto más que una referencia, pero no algo que debería decir la política pública, que es la encuesta Fraser sobre sobre la competitividad para hacer negocios, y todos estos estándares que son cada vez más inspiradores, digamos, para las empresas privadas de hacer una cosa u otra, ¿no? El ICMM, IRMA de Coppermark, el TSM. Entonces, ya voy terminando, y la idea es entender la gobernanza no necesariamente como una información que está suelta, sino una intersección virtuosa de la transparencia, la integridad, la colaboración efectiva hacia la buena gobernanza, ¿no? ¿Por qué importa para los recursos naturales? ¿Y qué es? Bueno,
tal vez debía haber empezado con esto, pero después quería hacerles toda esta vuelta para que entiendan que la gobernanza para nosotros no son solamente la regulación y esperar a que se implementen los caminos, sino son normas, instituciones, procesos que interactúan, crecen, se desarrollan, tienen una dinámica para transformar esos recursos en desarrollo. ¿Y por qué importa? Porque en los países ricos en recursos naturales somos muy vulnerables a las fluctuaciones de los precios, a los daños ambientales, a propósito de la velocidad con la que necesitas explotar los conflictos y la corrupción. El World Economic Forum, cuando hablaba de los elementos estructurales y habilitantes en los estados que son ricos en recursos naturales, ubicaba a la gobernanza como un elemento estructurador, eh, perdón, habilitador, ¿no? En donde los niveles de confianza y de colaboración eran críticos para que se desarrollen apropiadamente, y también las estructuras y las capacidades de gobiernos y ese ecosistema institucional del que hablamos tanto, ¿no? Miren, ya con esto termino. ¿Cómo evaluamos la gobernanza? Este es un índice que ya no usa el Natural Resource Governance Institute. Ahí por ahí me contaron que varios países se picaron cuando empezaron a hacer el ranking, pero a mí me es muy revelador para que entiendan la dimensión de la gobernanza, ¿no? El índice lo habían armado sobre la base de cómo se repartían los impuestos, cómo se habilitaba el ambiente habilitador de los negocios y el valor de realización. Y en cada uno de esos habían conceptos que analizar y que entendían que estaban entretejidos, como el presupuesto nacional, la contabilidad, la calidad regulatoria, el rule of law, los datos abiertos, en fin. Entonces, esta no es una discusión cerrada. No pretendo en realidad que en este cortito tiempo que tenemos entiendan todo el fenómeno de la gobernanza, pero sí que se lleven esa inquietud de seguir mirando y de tal vez la próxima vez que vean un problema, reinterpretarlo con una visión, si quieren, como abogados, como ingenieros, como sociólogos, antropólogos, pero que también incluyan dentro de ese análisis una herramienta de gobernanza. ¿Y cómo entiendo esto si lo veo desde un punto de vista de la gobernanza, de la interacción de los actores, de la interacción de los sistemas y qué influye cada parte, ¿no? Miren, no sé si les pasa, pero en el Perú tenemos la tendencia a pensar que si aprobamos una mejor norma, se arregla algo. Que si OEFA, que es la Autoridad de Fiscalización Ambiental, hiciera un mejor trabajo, sería mejor. Si las empresas fueran más conscientes, sería mejor. Si la academia hiciera algo. Entonces, vivimos tirándonos la pelota, ¿no? Cuando en realidad hay que comenzar a tener estos diálogos, aunque sean muy específicos, como lo hemos hecho en Cajamarca, en Moquegua, en Pasco, en Chumbivilcas, en espacios territoriales, y perfilar, digamos, esa práctica y tal vez después ir creciéndolo. Hay muchos esfuerzos muy buenos y creo que vamos entendiendo el fenómeno y aplicándolo, ¿no? Entonces, por ahí van mis notas. Estas son un poco de preguntas con las que les quería dejarles ahí la tarea pendiente, pero las prácticas para una mejor gobernanza están documentadas, y Mario, yo y un ejército de otros eh, instituciones estamos haciendo lo posible. Yo trabajo para Andean Link, como les decía Mario al principio. Después ya les paso los datos, pero toda nuestra filosofía de trabajo está montada sobre eso: coaliciones para el desarrollo, para soluciones específicas, transformar esas sinergias en proyectos de impacto. Ok, conversamos todo, pero ¿y eso qué pasa? Eso se transforma en un proyecto de agua, se transforma en una carretera, y esa carretera tiene legitimidad porque solucionó algo en donde todos estaban interesados, o solamente para poder invertir la plata que se llegó por Canon, o en fin. Mario, he tratado de correr, creo que lo hemos logrado. Te regreso entonces a ti el micro para los ejemplos. No, está genial. ¿Te molestaría, Mario, retroceder más bien al slide donde tenías el índice del NRGI? Dos historias una historia y un comentario para reforzar lo que se dicen. Mario comentaba, ya no hacen el índice, o ha habido algunos. Eh, Parte del tema es esta es una historia que tiene que ver
o también con por qué son tan importantes las coaliciones, al final de cuentas. Si ustedes piensan, cuando el Banco Mundial empezó a trabajar temas de gobernanza a través del World Bank Institute, fue a mediados de los 90. Y uno de los que impulsó eso muy fuertemente fue Danny Kaufman. Y Danny Kaufman trabaja con nosotros en el Governance Action Hub, es Senior Fellow con nosotros. Y Danny Kaufman fue el que básicamente empezó, él era el director ejecutivo del NRGI, ¿no? Del Natural Resource Governance Institute. Él le cambia, es más, durante su administración el nombre, porque inicialmente era Revenue Watch, ¿no? Si más no me equivoco. Entonces, que era un enfoque específicamente en ingresos y cómo se manejan. ¿Ok? Y él lo cambia a un enfoque de gobernanza bajo su liderazgo, ¿no? Obviamente con el apoyo de otros. Pero a Dani lo que le había pasado antes era que él empieza a trabajar temas de índices de gobernanza precisamente como un llamado de atención y para ver áreas de mejora, ¿no? En distintos países relacionados a gobernanza. Él lo hace eso en el Banco Mundial en los 90. ¿Ok? Entonces, se imaginan, incluso con un liderazgo bastante fuerte, como en el momento en el Banco Mundial con Jim Wolfenson, la presión desde gobiernos, que son al final de cuentas los que manejan el board de un organismo multilateral como el Banco Mundial, ¿no? Para mejorar en el ranking o sencillamente por qué este ranking nos está diciendo que estamos tan mal. Las presiones son muy fuertes. Y la única manera en la cual ese esfuerzo sobrevivió, porque por muchos años casi se lo bajan y estuvo en mucho riesgo, ¿no? Fue por una intervención directa de Jimmy Carter. Y a decir verdad, Danny cuenta la historia en un blog reciente. Les mandamos el link luego, pero precisamente luego de que Jimmy Carter fallece, ¿no? Él cuenta un poco la historia, ¿no? De lo que pasó alrededor de eso. Pero el punto es de que hay muchas presiones y las van a ver por temas políticos, por temas de potencial responsabilidad, ¿no? Legal y penal, incluso en algunos casos, ¿no? Y demás. Pero estos esfuerzos son importantes. ¿Por qué? Porque sin información, sin data, ¿cómo actúas? ¿Cómo generas alianzas, ¿no? Con otros actores? ¿Cómo es que construyes esa coalición? Entonces necesitas información. Y estos índices son extremadamente importantes, ¿no? Lamentablemente los tendemos a usar más como rankings, lo cual puede motivarte en algún lado. Hey, mira, mi vecino está haciendo lo mejor que yo, debería esforzarme más, ¿no? Am, pero va mucho más a eso, es más a un tema de, o sea, por dónde están, por cómo podemos mejorar. Esa idea incluso de si mi vecino está mejor que yo, tal vez debería hacer algo, a más bien cambiarlo a, bueno, ¿cómo puedo mejorar? No uno, así sea de que sería ideal que sucediera de una manera orgánica, normalmente no sucede, pero cuando sucede es porque otros estamentos de de la sociedad también presionan, ah, meten punche, eh, eh, sí, presionan, ¿no? Precisamente para que haya una acción. Y el otro punto es que eso es lo único que te permite entender también cómo las distintas partes de una sociedad pueden contribuir a la solución de un problema. Mario, si puedes pasar un slide antes donde defines gobernanza. Uno más. Listo. Solamente quería ir porque, dado que habías hablado de gobernanza y la definición. La siguiente, a decir verdad. Esa de ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿no? O sea, fíjense bien. Esta definición que es estándar y demás, ya habla de procesos, número uno. Entonces, no son solamente normas, leyes, ¿no? Pero son los procesos mismos. Y los procesos están afectados por distintas dimensiones. Está la percepción de la justicia del proceso, ¿no? Y quiénes se van a beneficiar del mismo. Y esto conecta mucho con el tema de confianza, ¿no? Está la definición técnica también de lo que los procesos conllevan y el tiempo, y es la intersección entre esa dinámica de eh, un proceso y el tiempo que toma para llevar a los resultados esperados con la confianza o la falta de ella, ¿no? Por el pasado, lo que hace que incluso una reforma
muy bien intencionada, muy bien diseñada o construida sobre buenas prácticas internacionales o construida sobre otras experiencias dentro del mismo país o fuera, ¿no? Un proceso de escalamiento de un piloto y demás, se caiga. Entonces, el punto es, si hay una buena idea, una idea que está apoyada en evidencia, que está apoyada en una coalición política lo suficientemente fuerte y demás, pero no la socializas, ¿no? Para un tema como minerales estratégicos y su extracción, am, de tal manera de que genere apoyo desde distintas bases, ¿no? Siempre va a haber gente que se va a oponer por distintos motivos, porque no creen todavía en el proceso, porque no les conviene, ¿no? También va a pasar dependiendo de dónde estén, ¿no? Pero no vas a tener una opción ni siquiera de que las cosas realmente sucedan, más allá de sacar tu ley, tal vez, ¿no? Y tenemos ese viejo dicho, ¿no? En Latinoamérica de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Las cosas no van a suceder, ¿no? Si no generas alianzas con otros sectores, incluyendo los que no necesariamente piensan como tú, ¿no? Y el otro punto ahí, más allá de las normas, el tema de instituciones. No olvidar que las instituciones son formales, pero también son informales, ¿no? Y esas importan tanto o más incluso a la hora de que las cosas sucedan. Pasemos a un ejemplo de Colombia que no es sobre minerales de transición, es en realidad sobre comunidades energéticas, pero lo seleccioné por un motivo y ojalá les quede bien claro por qué. ¿Ok? Este es un poco, en muy resumidas cuentas, ¿no? Cómo nuestro involucramiento en Colombia alrededor de una de las estrategias de la administración actual o que impulsó la administración actual, que eran el tema de las comunidades energéticas, ¿no? Ha evolucionado en el tiempo. Ahora, am, muchos de ustedes, debe haber un buen grupo acá que debe ser de Colombia y ustedes pueden tener sus opiniones, ¿no? Relacionadas a la administración. Eso en realidad en este punto es irrelevante, ¿no? Aunque siempre va a condicionar la manera como vemos las cosas, ¿no? La idea de una política o una estrategia de comunidades energéticas, ¿no? Es en realidad una idea muy buena, pero tampoco fue, número uno, la primera opción, ¿no? De la administración de Petro. Y segundo, la manera como se fue implementando tal vez no haya sido la más efectiva, ¿no? Pero es una buena idea. Entonces, uno de los puntos que nosotros hacemos, ¿no? Desde el principio, desde que incluso cuando tienes una buena idea en cuanto a generar gobernanza alrededor de un proceso, ¿no? Y ese proceso tiene el potencial de beneficiar a muchísima gente, ¿no? Con acceso a energía, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay un ecosistema que se necesita crear. Y ese ecosistema está involucrado precisamente en las instituciones. Está involucrado, por ejemplo, en el caso de Colombia, de cómo se distribuye, digamos, la agencia de las distintas organizaciones estatales hacia el objetivo común de establecer y sostener en el tiempo estas comunidades energéticas. Esta idea de que grupos de vecinos o grupos dentro de una misma comunidad, ¿no? Básicamente se asocien y puedan instalar paneles solares que son financiados directamente por este programa del Estado, ¿no? Con todo un sistema de proveedores alrededor, una cadena de valor alrededor de la misma, ¿no? Y que estas personas puedan instalar en sus techos o fuera de sus hogares, ¿no? Estos paneles solares, ¿no? Y que eso pueda en el tiempo solucionar sus necesidades de energía e incluso potencialmente generar suficiente energía para vender de vuelta a la red. La idea es buena, no es original de Colombia, por supuesto. Hay comunidades energéticas en Estados Unidos, hay comunidades energéticas en Marruecos, comunidades energéticas en varios países del mundo. Pero la manera como se implementaron cada una de ellas es muy diferente y también depende mucho de las relaciones de poder o de agencia de los distintos estamentos del Estado, de la influencia y el buy-in, ¿no? Que existe un compromiso y una entrada y coaliciones con el sector privado, ¿no? Y también del apoyo de sociedad civil. Entonces, una de las cosas que nosotros abocamos es que salió de las primeras discusiones hace un año, empezamos solamente este trabajo hace un año, era precisamente que en ese momento había mucho impulso y bastante dinero
involucrado desde el sector público. Pero si tal vez algo interesante funcionó es de que sí plantamos la semilla desde esas primeras reuniones, de que ese impulso político, esa prioridad política y esa disposición de dinero no iba a estar ahí todo el tiempo. Y la verdad es que terminó sucediendo exactamente así, por un tema también de cambios en el péndulo político, ¿no? Si ustedes son colombianos, conocen bien, en todo caso, la dinámica, lo que ha ido sucediendo en los últimos meses, ¿no? Y como también en esta administración también ha habido muchos cambios, ¿no? En temas de la administración. Otra vez, si estuviera en Colombia, inmediatamente vamos a tener el debate de si es petrismo o no petrismo. Y es irrelevante en este punto, ¿no? El gran tema es como una buena idea, independientemente de dónde venga, ¿no? Y que además no es original, ¿no? Del país. Y que además está basada y sostenida en otras cosas que ya se fueron haciendo en administraciones anteriores, ¿no? Le das una oportunidad de que no solo sobreviva primero, pero que luego realmente logre tener efecto, ¿no? Y ahí el punto es entender de que los liderazgos en estos procesos varían en el tiempo. Dentro del Estado, un liderazgo que puede haber empezado desde un ministerio de línea en particular, ¿no? Probablemente no se puede sostener o no puede dar el siguiente paso si no existe una coordinación con otros ministerios, incluyendo el de finanzas, por ejemplo, o algunos otros, incluso el ambiental o el de cultura, dependiendo de cómo está la estructura dentro de una administración de un país en particular. Pero de ahí viene cómo es que generas alianzas tanto en sociedad civil como en el sector privado. Y en ese caso, hemos encontrado que la cooperación internacional también jugó un rol muy importante en generar suficiente propiedad y agencia, ¿no? O sostenerla o promover su suficiente agencia desde sociedad civil, ¿no? Para entender un poco mejor cómo estos procesos funcionan y se pueden dar más en el tiempo. Cómo tender puentes también con organizaciones de sociedad civil que sencillamente no estaban interesadas en un inicio en la idea de comunidades energéticas. También uno por el origen de la idea, tal vez porque no iba lo suficientemente lejos en cuanto a temas de transición. La ambición inicial era básicamente eliminar, ¿no? Carbón dentro de esta administración y potencialmente incluso petróleo, pues eso fue lo que se discutió en un inicio, ¿no? Am, y al final de cuentas también el hecho de que mucho cierre de minas, por ejemplo, cierre de minas de carbón, también tiene un efecto en las economías locales, que están acostumbradas también a un particular tipo de actividad económica. Y ese cambio en la matriz energética lo que genera también son necesidades específicas en cuanto a entrenamiento, oportunidades de trabajo y demás. Entonces, mostrar eso no es fácil. Entonces, una de las cosas a las cuales nos hemos abocado y todavía estamos trabajando en ello también es cómo generas una red de aliados, ¿no? Que te ayuden a generar información y testimonios también desde las comunidades, ¿no? Y también historias de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Cómo trabajas, por ejemplo, con universidades, en nuestro caso con la Universidad de La Guajira, la Universidad del Magdalena, ¿no? Que están muy comprometidas con estos temas de transición en particular. Cómo trabajas y entiendes y empiezas a mapear y conectas información relacionada a investigación que se ha venido haciendo en este tema en el tiempo. Cómo, por ejemplo, conectas con el sector privado para mostrar y poder recolectar también historias en las cuales el sector privado ha tenido un rol específico y clave en poder sostener procesos, incluso en áreas donde algunos intereses privados también han sido afectados, ¿no? Y donde el mercado energético para revender esa energía, por ejemplo, ¿no? Es definitivamente no perfecto. Entonces, este tipo de cosas es un tema que toma mucho en el tiempo, pero lo que se basa es en objetivos claros hacia el final, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener o qué es lo que los actores quieren obtener en términos de transición energética? En este caso, alrededor de las comunidades energéticas. Y cuáles son los pasos principales que hay que tomar ahora, ¿no? Porque a veces para llegar a ese objetivo final tienes que pensar cuál es tu siguiente reto. Y el siguiente reto en Colombia va a ser que en un potencial, posible, muy posible, como lo quieran ver,
cambio de administración y de orientación, que lo bueno se preserve y se construya sobre ello, ¿no? Y que ciertamente se corrija lo que se hizo mal. Porque estoy seguro que ustedes coincidirán que lamentablemente tenemos esa histórica tendencia a sencillamente destruir o cambiar de nombre, cambiar de liderazgos, incluso cuando funcionan, ¿no? De cosas que están funcionando en nuestros países muchas veces, a cuando llega una nueva administración o con una orientación diferente. Bueno, ese es solamente un ejemplo de un proceso. Ahora, si pasamos a la siguiente slide, Mario. Este es solamente un resumen y no me di cuenta que había copiado la versión en inglés, perdón. Este fue un resultado, por ejemplo, del primer encuentro de su tipo relacionado a comunidades energéticas en Colombia, que lo organizamos nosotros hace poco más de un año, donde tuvimos 60 y tantas organizaciones relacionadas a temas de transición energética, cooperación, sector privado, proveedores, comunidades, sociedad civil, Estado y academia. Y lo que hicimos fue, literalmente, había representantes líderes de 7 comunidades energéticas, unas ya establecidas, otras a punto de entrar, y literalmente las pusimos al centro. Formamos 7 grupos, ¿no? Y lo que tenías eran los grupos, se dividían de tal manera que tenías distintas perspectivas. Sector privado, trabajando en el área, sector público, sociedad civil, trabajando en el área, ¿no? Donde estas comunidades se encuentran y demás, ¿no? Y las comunidades cuentan la historia, los retos, los miedos del proceso y demás, ¿no? Y el grupo funciona como un consejo asesor, si quieres, ¿no? O empieza a discutir y hacer preguntas. Este es un resumen muy pobre, está bonito, pero muy pobre de la riqueza de la discusión de esos 2 días. Salió también que luego nos pidieron hacer lo mismo para la primera cumbre nacional de comunidades energéticas en noviembre del año pasado. Y vamos a hacer un follow-up de qué es lo que se ha hecho desde entonces en octubre, que viene la segunda. Siguiente slide. Gracias, Mario. Listo. Miren, les voy a dar un ejemplo muy rápido de Filipinas. ¿Ok? ¿Y por qué escogí Filipinas? Porque no quiero meterme con nadie tampoco, ¿no? Podríamos haber tocado un ejemplo de América Latina, pero todos tenemos nuestro corazoncito, todos criticamos y rajamos mucho de nuestro propio país, pero tampoco nos gusta que alguien de otro país venga a rajar del nuestro, ¿ok? Entonces, vamos a evitar eso. A lo mejor me estoy ensartando ya a alguien de las Filipinas acá, pero tampoco creo que me dejarán mentir, incluso si ese es el caso, ¿ok? Entonces, a ver, imagínense este caso, ¿no? Tienes un país isleño, ¿no? Es un conjunto de islas. Hermoso, recursos naturales muy preciados, una vida comunitaria espectacular. Tal vez lo más parecido, y los filipinos te lo van a decir, lo más parecido a América Latina en Asia es Filipinas. Muchas veces te dicen de que nos parecemos más a América Latina que al Asia, ¿no? En ese sentido. En todo sentido, la arquitectura. Recuerdo estar en Manila por primera vez, salir a la calle del hotel, dar la vuelta y veía la calle Ricardo Palma. Y inmediatamente, Dios mío, Ricardo Palma. Tuvimos una conversación con Danny Kaufman al respecto, precisamente. En fin, después lo dejo. Este país isleño, basado en una economía principalmente agrícola, agroexportadora, con una ciudad capital enorme, caótica, con un tráfico terrible, tal vez les suena familiar a muchos, eh, tiene o tenía hasta hace muy poco de su PBI, 1% del PBI es minería, o era, 1%. Y de pronto encuentras yacimientos enormes de níquel y todo el mundo se vuelve loco. ¿Por qué? Tremenda oportunidad. ¿Cuál fue la narrativa desde el gobierno en particular? La narrativa es, Filipinas, ¿no? Tiene la oportunidad de contribuir a, ¿cómo se llama? A cambiar los riesgos de cambio climático, que además nos van a afectar a nosotros en el futuro porque somos un país isleño,
muy sometido a cambios de clima y demás. Y la manera como vamos a solucionar o vamos a contribuir a solucionar ese problema es que vamos a extraer todo este níquel, ¿no? Cosa que todos estos lugares, estos países pueden generar más carros eléctricos, ¿no? Y así hay menos consumo de combustible. Entonces, obviamente estoy caricaturizando, pero esa es una narrativa muy fuerte, ¿no? Que se ha expandido en Filipinas precisamente por o con la idea de poder explotar ese níquel lo antes posible. La presión, porque si bien hay un espacio civil cada vez más reducido en Filipinas, especialmente después de los años de Duterte, ¿no? Que no necesariamente se ha corregido en la administración actual, ¿no? Am, ha habido muchísima resistencia, pero de una manera muy difícil. Entonces, el punto es de los que resisten, ¿no? Que están, por cierto, en todos lados, no solamente en sociedad civil, sino también desde el sector privado, hay muchísima gente que entiende que este no es el camino o que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Pero también desde el sector público, incluso, ¿no? A pesar de que muchas veces sientan que no puedan expresarse, ¿ok? Es que primero hay que entender cuáles son todos estos riesgos. No somos un país minero, no tenemos una ley de tierras o una ley de aguas, ¿no? Que refleje, digamos, los retos que va a conllevar la minería. Y tenemos una ley de minería, sí tenemos una ley de minería del año 1984, me parece, 84, 85. Entonces, lo que eso lleva es, primero que nada, a un entendimiento de cuáles son los puntos débiles en el ecosistema filipino, ¿no? Para empezar a gran escala una explotación de níquel. Y aquí es donde entra, por ejemplo, mucho y muy fuertemente, tanto sociedad civil, en particular academia, ¿no? Pero también cómo es que se puede trabajar con aliados dentro de las administraciones. ¿No? Incluyendo ministerios de línea que tienen que ver más con economía y finanzas, que tal vez tu lógica, ¿no? para proseguir sea diferente, ¿no? Veas la oportunidad de ingresos para el Estado, que a la vez potencialmente, por supuesto, se puede utilizar en beneficio de la población. Entonces, este es un análisis, ¿no? De distintas fuentes, ¿no? De los retos, en todo caso, y desafíos de gobernanza para una industria minera de Filipinas expandida, particularmente en áreas de níquel. Entonces, esto es, en realidad, esto no lo hicimos nosotros, esto es un compendio de trabajo que colegas en las Filipinas han estado haciendo en los últimos años, incluso antes del descubrimiento de níquel, ¿no? Entonces, hay todo este tema de riesgos muy claros de captura de rentas, corrupción y evasión fiscal, ¿no? El reto de los conflictos ambientales y la degradación ambiental, el desplazamiento comunitario, por supuesto, ¿no? Para muchos de ustedes que están tal vez en el área de minería, todo esto les parece casi básico, ¿no? Pero, o sea, si tienes un país donde minería no es lo que es en Perú, lo que es en Chile, ¿no? Y de pronto tienes estos recursos. Mario hablaba del caso de Guyana, ¿no? Está Surinam también y demás, ¿no? Con el petróleo, ¿no? Entonces, es importante entender, ¿no? Cuáles son los retos para poder de ahí empezar a plantear soluciones. ¿Qué es lo que hacemos en el corto plazo de manera rápida para unas quick wins, si quieres, que nos permita seguir continuando? Porque ese es el otro punto. Los procesos de reforma no son procesos de inicio y de llegada, son dinámicos. Los retos van a continuar ahí. No, mejor dicho, los retos se van a transformar. Porque también hay que ser claros, los actores que se benefician o del status quo o de un posible cambio, ¿no? Tampoco es que se queden estáticos o sencillamente cambien de opinión inmediatamente. Van a tratar, no porque sean malas personas, sino que tienen muy claros sus intereses y sienten que muchas veces están incluso en el derecho, en su derecho de hacerlo. Entonces, ver todos estos problemas, falta de coordinación, superposición, falta de transparencia, percepción negativa, la desconfianza pública, todo esto muy familiar. Y obviamente no le hago justicia, ¿no? Yo he escogido algunos de estos temas también para hacer más fácil la discusión. Y ojalá vean también el reflejo con todo lo que Mario y lo que yo también les estaba comentando al inicio. Paula Prados, Mario H., Mario Guapaya. Mario Guapaya, nada, perfecto.
Em, entonces, todo esto tiene que ver con una idea de en qué se fundamenta y cuáles son los puntos de entrada para trabajar temas de gobernanza minera. Entonces, Mario, si puedes seguir al siguiente análisis. Ok. Entonces, esto que ven, perdón, ese, ¿no? El anterior, Filipinas, ya sí, creo que lo dejaste en automático, se quedó prendido. No, no, no. Te quería, sí, este de acá. Pero te quería decir, te quería recordar que un ratito también tenemos que abrir el micro al final para recibir un poco de feedback y preguntas y esa continuación. Totalmente. Y Ya, con esto básicamente acabo, ¿no? Entonces, esto que ven aquí, ¿no? Es un compendio, en realidad. Lo que estamos tratando es y esto es calientito, esto es algo que hemos estado trabajando con distintos sectores en Filipinas hasta hace unos meses, ¿no? Es entender, número uno, qué ya se está haciendo, qué distintos actores, ¿no? Ya están trabajando o están impulsando trabajo que pueda llevar, no a bloquear la idea de extraer níquel de Filipinas, sino generar las condiciones para que todo ese tema de gobernanza, esos elementos de gobernanza colaborativa de las que hablamos primero, ¿no? Puedan estar presentes o tengan una oportunidad de funcionar, ¿no? Con el menor daño posible, además. Y una de las cosas clave es que muchas de estas iniciativas de distintos grupos son de distintos grupos que no se comunican, que no están conversando necesariamente, o que a veces conversan pero por canales informales. Un ejemplo muy interesante en las Filipinas, que es una historia nada más, ¿no? Es que resulta que, estoy simplificando, el líder de la ONG más en contra de este proceso de explotación de níquel, percibido por muchos como súper radical, particularmente desde el sector privado, por supuesto, ¿no? Y el, el líder sectorial, desde el sector privado, el líder del sector privado, ¿no? Que ve los temas de extracción en general y que se siente en el Consejo de Leyte y demás, ¿no? Percibido como muy conservador, resulta que son muy amigos personalmente, se conocen desde hace 20, 30 años. Y de vez en cuando se juntan a tomar un café. No voy a dar nombres ni instituciones, por supuesto. Pero el punto es de que esas cosas parecen parecer un poco raras, pero suceden. E interesantemente, eso abre una oportunidad también. Porque la percepción no es que uno sea el que trabaja con el sector privado, pero que, no sé, que es izquierdoso, si quieres, ¿ok? O la percepción es oh, mira, este líder social y demás, pero se sienta con los de la derecha, ¿no? No, no. Cada uno tiene una percepción y mantiene su postura muy fuertemente por cada lado, independientemente de cómo otros se sientan sobre esa postura o cómo los caricaturicen a veces. Pero eso Mm, abre una puerta, ¿no? Para una conversación entre actores que no necesariamente en público se sientan a conversar o que quieren ser percibidos también como que pueden llegar a consensos. Pero lo que hay actores como ellos que tienen esa posibilidad de poder llegar al menos a compromisos necesitan es este tipo de información. Entender, ¿no? ¿Cuál es el ecosistema que existe o que se está formando, ¿no? Y dónde está la posibilidad de alianzas concretas dentro del mismo gremio, del mismo sector o entre sectores. Voy a dejarlo ahí, ¿no? Como dos ejemplos nada más que están en proceso, además, que están sucediendo ahora mismo, ¿no? En los cuales hemos tenido la suerte de colaborar o estamos teniendo la suerte de colaborar. Dejo ahí el espacio en todo caso para algunas preguntas. Mientras tanto, también tomé notas de de algunas preguntas en el chat de antes, a las que podemos responder también. Pero por favor, adelante. Si hay alguna pregunta, reacción, historia, si se han sentido, ojalá, reflejados, también si se han sentido en algún momento ofendidos, por favor, déjennos saber. Paula. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la clase, la verdad que un lujo eh, compartir. Voy a hacer nada más que una pregunta y después les dejo una cosa más que la voy a abrir con relación al contexto.
Una es con relación a, vale, después les puedo dejar les dejo como un poco todos estos trabajos habíamos hecho cuando hicimos la Estrategia Nacional de Hidrógeno en Argentina, de bajas emisiones, que hicimos todo este trabajo participativo para hacer la estrategia con la idea después de concluir con una gobernanza, con esta visión, ¿no? Sistémica de actores. Entonces, mi pregunta va en estas metodologías participativas o de las experiencias que van llevando adelante. Una es, como que yo a veces que veo es que está entre las empresas de los recursos extractivos, minería, ya sea, bueno, todo lo relacionado con recursos naturales, con actores en la parte socioambiental. Y como que el rol de los proveedores con las capacidades industriales y el conocimiento que hay en cada uno de los países aparece con menor peso. Y a mí me parece que es importante porque cuando ustedes plantean, bueno, ¿cómo orientamos el desarrollo? Yo soy economista, ¿no? Estoy trabajando en transición energética. Bueno, el desarrollo para un cambio estructural significa en cómo anclamos un mayor desarrollo tecnológico e industrial, y me parece donde el punto justamente en este contexto geopolítico, la industria empieza a ser como un motor donde podría ser un anclaje para acompañar eh, un desarrollo más sostenible, ¿no? Y a mí me parece que a veces que la industria y las capacidades tecnológicas aparecen con menor peso en estos procesos. Lo dejo planteado. De hecho, aparece en la cadena de Porter. A mí me gusta usar otras cadenas de valor un poco más sistémicas. eh, Parece muy lineal y me parece que todos estos actores de los stakeholders aparecen con menor peso. Esa es una pregunta y después puedo seguir. Bueno, en el hidrógeno, por supuesto, contábamos, hicimos mucho más peso también en las cuestiones industriales, ¿no? Y de las capacidades tecnológicas para acompañar ese proceso que vienen empujadas por los fondos internacionales, por el capital financiero y por estas presiones, donde son necesarios. Pero bueno, nosotros entendemos que sin una capacidad de conocimiento que vaya acompañando, posiblemente haya una orientación hacia un desarrollo del modelo más extractivista que productivista. Y Fantástico. Willa, Mario, dale, ¿quieres? dale tú, Cholo, y yo te sigo. Ok. A ver, muchas gracias por contribuir a la discusión, Paula, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Y yo creo que pasa un poco por el hecho de, no es necesario y diría deseable, ¿no? De sencillamente reescribir todo. ¿Por qué? ¿Ok? A pesar que hay muchas cosas que definitivamente se deben reconsiderar, ¿no? En la manera como trabajas estos temas de gobernanza, en transición en general y en particular en minería de minerales de transición. Am, ¿Por qué? Porque, por un lado, quieres empezar a reescribir la agenda, y esto me estoy refiriendo también a un comentario que Christopher Torra acaba de hacer, que me parece muy importante, ¿no? Eh, ¿Cuál es la visión de sistema que tienes? Número uno, es una pregunta crucial. ¿Es el sistema que está orientado a la extracción misma, ¿no? ¿O es un sistema que va mucho más allá, ¿no? Por un lado, puedes pensar, o uno puede ver el sistema relevante, ¿no? Dependiendo de dónde vienes, como un sistema que está enfocado en cómo hacemos digamos, la extracción de una manera más justa para que pueda resultar en beneficios mayores para la población, ¿ok? Por otro lado, puedes venir por el lado donde el sistema en realidad relevante es el sistema, sencillamente necesitamos preservar el medio ambiente, ¿no? Ahora, el punto es encontrar, hay maneras y hay puntos, ambos muy válidos, ¿no? Y con sus propios argumentos, ¿ok? El punto es, hay lugares de encuentro donde en el tiempo, dado el sistema predominante, ¿no? En un país, en una región, de donde sea, donde se puede encontrar no consensos otra vez, sino puntos donde nos podamos apoyar y donde podamos empezar a trabajar. Empezando por temas tan difíciles, pero fundamentales, como el tema de la responsabilidad. Le llamamos a veces rendición de cuentas, ¿no? El tema de cómo combatir la corrupción o la captura del Estado, ¿no? Y demás. Temas donde ambos modelos
que pueden estar abiertos a esto pueden encontrar una cierta coincidencia. Pero eso también implica revisar las relaciones de poder entre los actores precisamente que están mirando y actuando sobre esta visión distinta de sistemas. Entonces, no es un tema de libro en realidad. Incluso cuando consideras modelos, por ejemplo, de la cadena de valor de Porter y demás, que lo mencionamos, ¿no? Precisamente son bien limitados, ¿no? En ese sentido sí ayudan al menos a enmarcar la conversación dependiendo también con quién lo estás discutiendo, ¿no? Entonces, primero es entender también cuáles son las bases y por qué es que estos modelos tan simplistas muchas veces son tan dominantes, ¿no? Puede ser porque le conviene al final de cuentas a un grupo de personas, ¿no? O porque sencillamente hay una narrativa que está muy, muy arraigada, ¿no? Desde un sector en particular. Entonces, el punto es cómo no destruir necesariamente la visión porque no vas a poder, sino construir sobre ella y cómo es que encuentras puntos de entrada para poder entender el sistema de una manera diferente. Y es un arte, no es una ciencia. O sea, me encantaría poder decir que hay una receta para hacer esto. No la hay, es cierto. Entonces espero con eso haber contribuido en algo, no es una definición, una respuesta directa, ¿no? Pero sí a la contribución de Christopher y al comentario de Paula. Am, sí, sí, sí. Sí, sí, les comparto todo lo que tengo de las comunidades energéticas en Colombia. Me imagino que eso lo coordinamos con OLADE para mandarles los materiales. Encantado por ese lado. Mario, reacciones o también si hay otra pregunta, por favor, del grupo. No, o sea, a mí me parece súper válida la aproximación de la pregunta, pero creo que mi respuesta es mucho más simple. Y es que si hay un sector que captura muchas de los elementos que confluyen o que tendrían que mejorar en la gobernanza es en el extractivo, pero eso no significa que la misma metodología, la misma manera de escucharse, de planear juntos, de determinar prioridades, de alinear intereses funcione para las otras cosas, ¿no? O sea, para la industrialización también, para la minería circular, para la minería de la reutilización, la minería del reaprovechamiento, para todas. Entonces, creo que es una cuestión de oportunidad, nada más, pero no creo que sea excluyente. Por ahí va mi respuesta. Veamos si hay alguna pregunta más en el chat también. Gracias, gracias, gracias por los comentarios. También, por favor, si tienen comentarios críticos, adelante. O sea, no tenemos miedo en ese sentido. Está muy bien. Los conversamos. Si no lo podemos resolver completamente acá, también encantados de responder después por email o una llamada. La manera más fácil de comunidad energética la mencioné, ¿no? Es esta idea de una asociación, literalmente una asociación, hay un contrato, una personalidad jurídica que se tiene que formar de distintos hogares o distintas personas dentro de una misma comunidad. Puede ser un barrio, una ciudad, ¿no? O puede ser una villa, ¿no? En rural y tienes o toda la comunidad o perdón, toda la villa o algunas casas, algunas de las personas viviendo ahí que se asocian para generar esta comunidad energética. Al asociarte puedes recibir una serie de incentivos y materiales y capacitación, ¿no? Y lo que terminas haciendo es, empiezas a recibir, sabes cómo, pues, hay un entrenamiento para cuestiones de técnicos básicos y mantenimiento que se tiene que hacer. Y básicamente puedes recibir la energía solar y estás conectado con tus diferentes aparatos, pero a la vez la idea es de que esa energía se puede acumular de las distintas casas asociadas y luego se puede pasar de vuelta a la red vendiéndola. Esa es un poco la lógica de la comunidad energética. Hay otros temas más sociales, les he hablado solamente de lo técnico, ¿no? Pero que están ligados también al tema de comunidad energética, incluyendo muchos programas en Colombia y en otros lados, ¿no? Que ligan incentivos, préstamos y demás para que la gente pueda empezar incluso pequeños negocios.
dado que tienen acceso a energía ahora sí. Hay toda una institución, el IPSE en Colombia, ahora muy debilitado, debo decir, ¿no? Que específicamente se centra en áreas o este tipo de trabajo en áreas que no están conectadas. Sí, hay normas, hay toda una estructura institucional, ¿no? Lo cual no quiere decir que funcione perfectamente. Y nos preguntaban también si hay alguna manera de crear una comunidad, la comunidad más organizada en materia de gobernanza y donde te transita un montón de esta información es justamente en Governance Action Hub. Ahí al final de la presentación está el link, se llama la comunidad de los exploradores, y ahí se intercambia mucha de esta información. La otra forma es siguiéndonos en LinkedIn a Mario y a mí, cada uno en su organización. Mi organización está aliada a la organización de Mario. Nosotros los ayudamos a sus proyectos en Perú. Entonces, a pesar de que somos distintos, estamos muy relacionados. Gracias por el Tengo una, comercial. El Cherry. El cherry, tal cual. ¿Puedo hacer una última pregunta si no hay más? Claro, por supuesto, Paula. Claro, Pablo. Perdón, pero es porque ¿Mm? tengo como interrogantes como... En la medida que si hay, cada vez hay, ustedes ven, cuando hay muy poca espacio para la política pública, ¿no? Bueno, estoy de Argentina. Entonces, mi pregunta es, ¿ven viable que esta coordinación de espacios para establecer una gobernanza entre los actores pueda ser coordinada solo entre privados, con ONG, desde una cámara? Sí. Tiene, Es que mira, bueno, nada, era como para mirar alguna nos pasa, experiencia, no, nos pasa todo el tiempo. Mira, porque sí, el sí, sí, espacio de las Paula. políticas públicas se va achicando, de la Sí. coordinación pública. Entonces, ¿cómo pensar o repensar esta articulación donde muchas veces los ministerios en articulación con todas las áreas van coordinando? Entonces, Mira, eso sería pasa, un pasa todo el ejemplo. tiempo, en toda la región. En el Perú Ajá. es endémico el cambio de autoridades, por ejemplo, ¿no? O sea, acá hemos tenido, no sé, calculo como 4 presidentes en 2 años, más o menos. Imagínate cuántos ministros, ¿no? Cuántos viceministros. Dentro de los gobiernos locales, dentro de los gobiernos regionales también se impugnan, cambian. Entonces, la contraparte pública muchas veces es muy áspera, muy difícil, ¿no? Entonces, hemos encontrado 2 maneras de hacer sobrevivir los diálogos. Primero, adaptarse, siempre invitarlos, aun cuando el espacio permanente y de propuestas siga girando en torno a los que llegan y los que tienen propuestas, ¿no? Lo que a nosotros nos ha servido mucho ha sido ampliar las convocatorias, siempre dejarlas abiertas, pero mantener un grupo impulsor con el liderazgo rotativo. Entonces, el grupo impulsor, por ejemplo, Cajamarca, por ejemplo, que es un lugar en donde está casi el 40% de reservas de cobre del Perú. Ahí la Cámara de Comercio, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, el gobierno regional, la municipalidad, los ronderos, algunas asociaciones, eh, permanentemente iban, algunos iban, salían. El tema es nunca dejar de mantener ese espacio, porque en algún momento se moviliza mucho más. Esa es una, una idea. La otra tiene que ver con cómo fijas objetivos específicos, ya tareas, documentos específicos. La narrativa tiene que ser: estamos trabajando juntos para lograr este hito. En Cajamarca, por ejemplo, el primer hito fue la visión de desarrollo común de Cajamarca. Entonces, todos trabajamos en eso el primer año. El segundo año fue cómo contribuirnos al Plan de Desarrollo Concertado de Cajamarca, que ya era un documento institucional. ¿Por qué? Porque el gobierno regional se puso las pilas. El primer año no, el segundo sí, porque vio que se construía y todo. Entonces, creo que por ahí van los tiros. Súper harta perseverancia, y lo segundo, encontrar algo específico en lo que contribuir y ir movilizando tus actores, ¿no? Entran, salen, pero mantener vivo el espacio, ¿no? Mario tiene el mismo ejemplo en Colombia y acá también, ¿no? O sea, hay que adaptarse, es la única manera de sobrevivir a esto, ¿no? Y pensar en el largo plazo, ¿no, Paula? O sea, el mediano y largo plazo, ¿no? Si te concentras en voy a solamente lograr esto, tienes riesgo de captura también, ¿no? O sea, si es que lo captura el alcalde que quiere ser regidor, el alcalde que quiere ser regidor, o el alcalde que quiere ser gobernador, entonces ahí tienes un drawback que tú tienes que cuidar también, ¿no? Este espacio es para esto,
todos nos representamos en esto y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, el desarrollo es un desafío que evoluciona lento, no sobre las inauguraciones, ¿no? Entonces, eso creo que es el mensaje y la filosofía que hay que implementar en ese grupo, ¿no? Nada, dejarlo ahí. Podría agregar 10.000 cosas, pero después ya nos pasamos. Pero gracias también a los que nos han ido agregando en LinkedIn. Encantados de empezar una conversación. Si quieren en algún momento conversar más sobre su país en particular, ¿no? Encantado también. Aprender para nosotros sería muy importante también de ustedes, porque ustedes tienen una experiencia muy rica. eh, es muy bueno tener este espacio, pero a veces no se puede tener más involucramiento, ¿no? Y conversar más directamente con ustedes. Si hubiera sido también un espacio más reducido, pero también esto nos permite llegar a mucha gente. Ojalá podamos seguir la conversación. Gracias, colegas. Claro que sí, encantado. Buenísimo. Muchísimas gracias a Mario Ticón y Mario Guapaya. Eh, y gracias a todos por los que se han conectado y han participado durante esta sesión. Eh, de igual manera, agradecemos que nos puedan remitir sus presentaciones y si es posible que puedan incluir sus correos para que quien lo requiera o quien necesite contactarlos también Fantástico. lo pueda hacer. Encantados. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por esta excelente clase y nos vemos en la siguiente sesión. Un excelente día para todos y todas. Ojalá lo Que les hayan vaya muy bien. disfrutado. Mucha suerte. Igualmente. Suerte. Chao, chao. Gracias. Buen Gracias. día.